Buenos días, Emanuel Feite. Estamos muy contentos de estar aquí juntos adorando al Señor. Amén. Bueno, al menos yo lo estoy. Quiero decirles para comenzar que les amo mucho en el Señor y aprecio mucho a cada uno de ustedes. De verdad que son una bendición para mi vida y bueno, pues es un gozo compartir la palabra del Señor el día de hoy con ustedes. Ahora, antes de compartir con ustedes el mensaje que tenemos preparado el día de hoy, quiero tomar unos minutos para platicarles a ustedes un poco acerca de mi percepción como pastor en esta comunidad de Escondido, en esta iglesia en particular. A lo mejor algunos de ustedes saben que yo nací y crecí en la ciudad de Tijuana. Y básicamente crecí sin estar expuesto a ninguna diversidad. Todos los que estábamos ahí éramos puro mexicano. Algunos gordos, flacos, patones, cabezones, pero todos mexicanos. Y nunca había yo tenido la oportunidad de estar expuesto a gente que era diferente a mí hasta que llegué aquí a la ciudad de Escondido, hasta que empecé a trabajar particularmente en esta iglesia. Fue donde empecé a mirar americanos todo el tiempo, todos los días. Y quiero decirles algo que a lo mejor ustedes ya saben. Los americanos son muy diferentes a los latinos, ¿sí o no? Ellos son muy diferentes en algunas de las cosas que a ellos les gusta hacer, pero quiero ser honesto con ustedes. La razón por la que siento tanto gozo y tanta alegría de estar en este contexto es precisamente por la diferente etnias o las diferentes etnias que hay en nuestra comunidad. Es realmente algo fascinante. Me encanta estar aquí viendo la diversidad, además que hay entre nosotros como latinos, no solamente con personas que se ven diferentes a nosotros. Y precisamente por esa razón es que a mí me encanta esta ciudad, amo a esta ciudad, amo la gente de esta ciudad. La verdad es de que me fascina mucho la biculturalidad de esta comunidad. La demografía de esta comunidad me llena, me hace sentir muy retado, pero a la vez muy dichoso de ser parte de ello. Es una comunidad que está habitada mayormente por blancos y por latinos. Y bueno, eso no quiere decir que no me doy cuenta de los retos que enfrentamos como sociedad, como comunidad y también como iglesia todo el tiempo, porque me doy cuenta que enfrentamos ciertos retos. La verdad es de que somos una comunidad muy segregada. Somos una comunidad que está muy distante la una de la otra. Y quiero ser muy claro en esto, porque no estoy diciendo que existe tensión entre latinos y blancos. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que no necesariamente pasamos mucho tiempo juntos. No nos vemos mucho porque nuestros hijos no van a las mismas escuelas. No vivimos nosotros en las mismas comunidades. No compramos nuestra mercancía en los mismos mercados y tampoco adoramos al Señor juntos en los mismos edificios, en las mismas iglesias. De alguna manera, esto es algo importante que yo quiero mencionarles a ustedes para poder entender la dinámica del pasaje que vamos a estar estudiando y ver el impacto que puede tener en nuestras vidas. A pesar de que amo a esta ciudad, entiendo de que la realidad social en la que vivimos, en la que estamos segregados, no solamente representa precisamente una realidad social, sino también representa una realidad espiritual. Porque la mayoría del tiempo las barreras físicas que existen entre nosotros se vienen convirtiendo en barreras espirituales. Y mientras vamos a través de este libro de Efesios, y el día de hoy vamos a estar viendo en particular del versículo 11 al versículo 22 del capítulo 2, me gustaría que habláramos acerca del tema de reconciliación. Un tema muy importante, muy valioso en la Escritura. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles a ustedes que la primera parte del capítulo 2 de Efesios nos damos cuenta que hay algo acerca de la reconciliación sucediendo ahí también. Estos primeros versículos del capítulo 2 nos hacen saber cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo Jesús.
Antes de que viniéramos al Señor, estábamos completamente segregados de Dios, separados de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos el caminar del mundo, el caminar de la carne, el caminar que el demonio, que Satanás y sus demonios nos promueven. Pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo, amén. Tenemos una nueva vida en Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. Dios en su misericordia nos ha salvado de la consecuencia del pecado en Cristo Jesús. Y puesto que ahora estamos en Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y ahora le llamamos nuestro Dios, nuestro Padre. Pero ¿saben qué? Hay algo más que eso que Dios nos ha permitido experimentar en Cristo. Y es que en Jesús hemos sido reconciliados los unos con los otros. La mayoría del tiempo cuando vamos a través del libro de Efesios o los versículos más populares en el capítulo 2 de Efesios son los primeros 10 versículos de este capítulo. Es la primera parte de este capítulo y ahí nos detenemos. Porque la segunda parte tiene que ver con algo muy práctico. Verás, no va a haber ninguno de nosotros que vaya a tener dificultad para defenderse con respecto a su relación con Dios. La mayoría de nosotros vamos a decir que tenemos una buena relación con Dios, aunque la tengamos o no, y nadie va a poder cuestionarnos porque eso es algo muy personal. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero la segunda parte de Efesios realmente refleja algo en lo que realmente se hace evidente cuál es nuestra situación. Evidentemente con nuestras acciones, con nuestras palabras, nuestros pasatiempos, la gente de la que nos rodeamos hace saber con claridad si somos personas a las que nos gusta aceptar a todos, amar a todos, querer a todos, o si tenemos ciertos prejuicios. De eso es lo que habla la segunda parte de este capítulo de Efesios. Y eso es algo muy importante que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de notar. Porque eso es lo que Pablo dice. A partir del versículo 11 en Efesios 2 dice, por lo tanto, recuerden que ustedes los gentiles de nacimiento, esto es, todos aquellos que no son judíos, tú y yo, todos ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, esto es, los judíos, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ustedes estaban segregados de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y Pablo está hablando aquí acerca de una distinción que en el primer siglo, con el inicio de la iglesia, se hizo muy obvia. Había dos grupos y entre ellos había una distinción muy clara. No era una distinción racial, era una distinción que tenía que ver con pacto. Un pacto que Dios había hecho con un grupo de personas en particular. Y es muy importante para mí hacerles saber que esta no era una distinción racial. Porque vivimos en tiempos en donde así es como distinguimos ciertos grupos de personas de otras, de acuerdo a nuestras razas. Pero bíblicamente el concepto de raza no existe. No hay distinción en la palabra de Dios que hable de diferentes tipos de personas. Eso es algo que las ciencias humanas han traído, han promovido y por eso ahora nosotros hablamos de esa manera. Y cada vez que vamos a llenar un formulario nos preguntan qué raza somos. Pero esa no es una distinción que Dios hace, no es una distinción bíblica. La Biblia habla de familias, la Biblia habla de tribus, la Biblia habla de grupos de personas o etnias, habla de naciones, pero no habla de distintas razas.
La idea racial es una idea construida que nos hace enfocarnos en las diferencias físicas que hay entre nosotros como personas, pero es completamente inconsistente con la palabra del Señor. Pero por alguna razón nos hemos dejado influenciar por ello y como resultado le vamos prestando mucha atención a las diferencias que hay entre nosotros, creando barreras de hostilidad, creando barreras inclusive de odio entre nosotros y aquellos que se ven distintos a nosotros. Y no tenemos el más mínimo interés de escucharlos, de conocerlos, de pasar tiempo con ellos. ¿Por qué razón? Porque esto inclusive ha llegado a tal nivel que ha afectado nuestra vida espiritual como familia en Cristo, y nuestras iglesias ahora son segregadas. Ahora, en el primer siglo, Pablo estaba hablando de una distinción superficial, pero era una distinción real. Era una distinción que no se podía omitir. Tenía que ver con un poquito de carne. Era todo. Algo en el miembro del hombre, en el miembro sexual del hombre, marcaba la diferencia entre aquellos que eran circuncidados y aquellos que no. Pero nunca se menciona distinción en la palabra con respecto a cuestiones tan superficiales como el color de piel. Esta también era una distinción superficial, pero muy real. Muy real delante de Dios, delante de sus pactos. Y como sabemos, en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto precisamente con un hombre llamado Abraham. Hizo un pacto maravilloso. Y como símbolo de ese pacto, Dios le pidió a Abraham que circuncidara a las personas que vivían en su casa, a los hombres que vivían en su casa y a sus futuros descendientes. Esos descendientes se convirtieron en lo que ahora conocemos como los judíos, el pueblo israelita. Y es muy interesante notar que en Jesús gran parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham tuvieron cumplimiento. La realidad es de que tú y yo adoramos a un Mesías judío. La realidad es de que los primeros discípulos de Cristo Jesús fueron judíos. Pero mientras el evangelio se fue propagando, más y más gentiles comenzaron a seguir a Jesús. Y lo que sucedió entonces es que los judíos empezaron a traer sus expectativas sobre los gentiles. Y empezaron a pedirles que se circuncidaran. Y los gentiles por otro lado decían, no nos hemos de circuncidar. Los judíos querían que ellos se circuncidaran porque en su cabeza ellos se consideraban todavía como los únicos, los legítimos descendientes de Abraham y sobre los cuales las promesas de Dios están. Ellos se consideraban a sí mismos el pueblo exclusivo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahora, ciertamente Dios hizo un pacto con ellos y algunas de las promesas que Dios les hizo a ellos todavía están por cumplirse. Pero la iglesia no es Israel. Los gentiles, tú y yo, que somos creyentes en Cristo Jesús, que no somos judíos, no tenemos por qué hacernos judíos. Porque la iglesia está compuesta de personas de todas las etnias y de todos los trasfondos en el mundo. Antes de la resurrección de Cristo Jesús, los gentiles estaban excluidos de tener una relación con Dios por medio de practicar algún tipo de rito religioso. Pero después del día de Pentecostés, todas las personas de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los orígenes, tienen una invitación a ser parte de su familia. Eso es lo que Pablo dice en los versículos 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho, di conmigo, uno solo.
De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y sus requisitos. Ahora, la idea del muro en nuestros días es muy popular, ¿sí o no? Bueno, los judíos y los gentiles estaban expuestos a esta clase de ideas. Y eran ideas muy reforzadas. Y el apóstol Pablo está diciendo ahora, ustedes ya no tienen una división de hostilidad, ya no tienen que odiarse o rechazarse o airarse los unos con los otros por sus diferencias, por sus preferencias. Así es de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que no hay más muro divisorio. No hay más muro divisorio. Y el apóstol Pablo está usando una ilustración que toda su audiencia podía entender muy bien. Porque pues ahora que ellos eran cristianos, que gentiles como los efesios eran cristianos, entonces ellos podían intuir que podían entonces ir al templo a adorar al Señor. Sin embargo, ellos sabían muy bien que esa no era una posibilidad para ellos. Todos los efesios sabían muy bien lo que estaba sucediendo en el templo judío. En el templo judío había diferentes divisiones. Una de ellas era, por decir así, era como diferentes secciones. Y una de ellas era la sección llamada el lugar santísimo. Era el lugar en el que la presencia de Dios habitaba. Y hagan de cuenta que entre ese lugar y las demás personas había un muro divisorio. ¿Me escuchan? Bueno, hagan de cuenta que por acá estaba ese lugar santísimo. Y nadie tenía acceso al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Una vez al año. Era exclusivo para él. Y luego había otra sección, una sección en donde los sacerdotes y los levitas ministraban. Un lugar en donde solamente cierto grupo de personas podía reunirse y nada más. Luego había otra sección, la sección en donde los varones judíos se podían sentar, podían venir para adorar al Señor. Pero había otra sección, una sección más alejada del lugar en donde los hombres estaban. Acá, atrás de estas paredes, se podían reunir las mujeres. No había lugar para ellas en el lugar en donde estaban los hombres. Pero había todavía una sección más lejana. Literalmente les estoy hablando de afuera del edificio. En esa sección es en donde podían estar los gentiles. En esa sección es donde podían venir a adorar los que no eran judíos. Allá lejos, tototototes, donde no me podían ver. Esa era la clase de hostilidad que se vivía en el templo. Y los efesios lo sabían muy bien. Porque precisamente el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta, lo está haciendo desde prisión. Y lo han metido en prisión porque lo acusaron falsamente de meter a un hombre gentil, a un hombre de la iglesia de Éfeso al templo. Por eso Pablo está en prisión. Entonces todos los de Éfeso saben lo que está pasando en el templo. Y algunos de ellos tal vez quieren explotar. Algunos de ellos quieren reaccionar. Y el apóstol Pablo les dice, take it easy, tranquilos. Ellos no saben, ellos no agarran la onda. Ustedes y yo sí. Ahora no hay muro divisorio, no hay muro de hostilidad. Ahora ustedes y yo tenemos el mismo acceso a Dios el Padre por medio de Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Desde prisión. Y muy interesantemente, en el instante en el que Jesús muere colgado en la cruz, el velo del templo, esa gran pared divisoria se craquea, se quiebra.
haciendo notar que en Cristo Jesús ahora gente de todos orígenes, de todas etnias, tienen acceso a Dios. Tienen acceso al Padre, y que todos, absolutamente todos, han sido reconciliados de la misma manera. De la misma manera, lo cual significa que delante de los ojos de Dios todos somos vistos igualitos, sin mancha, sin arruga, santos, fieles, escogidos. Ya no nos ve Dios como aquellos que estaban en Adán, ahora nos ve como aquellos que estamos en Cristo Jesús. Él nos ha reconciliado. Dios, a través de Cristo Jesús, ha hecho a un lado ese muro de hostilidad que existía. Y la verdad es de que ya ni siquiera necesitamos ir a un templo construido por manos humanas. Ahora, mis hermanos, como dice 2 Corintios 6:16, nosotros nos hemos convertido en el templo del Dios viviente. En nosotros habita el Espíritu de Dios. Y eso, mis hermanos, es algo fascinante, porque lo que representa es que Dios nos ha acercado a Él. Y ahora, ¿sabes qué somos? Somos su familia. Nos hemos convertido en su familia. Mira lo que dicen los versículos 15 al 16. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. En la cruz, Jesús hizo público que esa enemistad ya no existe, ya no es real. Y ahora dice, somos una nueva humanidad. A ver, permíteme, porque hay varios pasajes que nos hablan de cosas muy relacionadas. Aquellos que están en Cristo son una nueva creación, ¿verdad? Algo parecido. Pero hay algo muy interesante también. En un lenguaje más o menos similar, el Señor dice que cuando un hombre se casa con una mujer, se convierten ¿en qué? En una sola carne. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya no son dos diferentes grupos de personas. De los dos, Dios ha creado una nueva humanidad al hacer la paz mediante Cristo Jesús. Y yo creo que este es un concepto muy emocionante. Y de la misma manera el apóstol Pablo lo cree. Por eso él nos hace saber que Dios nos ha acercado a Él. Dios nos ha acercado los unos a los otros, y Dios nos ha hecho uno. Di conmigo uno. Dios nos ha hecho uno. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, y lo que le dijo a otra iglesia en una ocasión diferente. En Gálatas 3:28 les dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay esa clase de distinciones. Ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes, otra vez vamos a leer 1, 2, 3, son uno solo. Otra vez, son uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay hostilidad. Ya no puede haber hostilidad. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que los judíos y los gentiles que creen en Cristo Jesús automáticamente se convierten en parte de la misma familia. Qué interesante, ¿verdad? Porque si entre nosotros a veces no nos tragamos, imagínate gente que se ve diferente a nosotros. De verdad, somos extremadamente prejuiciosos. Y tengan cuidado, por favor, el día de hoy. Quiero ser muy honesto con ustedes. No haga esa clase de comentarios enfrente de mí. Les estoy haciendo saber a ustedes porque no son valorados de ninguna manera, y muy probablemente voy a enfrentarlo. Cuando se refiere a algunas personas por respecto a la tez de piel que tienen.
por el estado en el que han nacido, por el país de Latinoamérica en el que crecieron. Esas cosas existen entre nosotros. Los del norte de México vemos a los del centro de alguna manera, y los del centro nos ven a los del norte y a los del sur de otra manera, y los mexicanos vemos a los centroamericanos de una manera, los centroamericanos vemos a los del norte de América de una manera, y a los latinos del norte, que seríamos los mexicanos, y ven a los del sur de otra manera. En fin, andamos por todos lados con estos rollos y nos vemos igualitos. Todos mestizos. Y algunos de nosotros más originales, sin llegar a esa categoría de mestizos. Y hay esa clase de conversaciones entre nosotros. La high class y la low class. Los fufurus nice y los pobretones. No puede haber esas clases de distinciones entre nosotros. No puede haber distinciones entre nosotros, entre los mexicanos y los pochos. No puede haber distinciones entre nosotros, entre aquellos que hablan español y los que no hablan español y son latinos. Dios dice esa barrera, ese muro de hostilidad ya no existe, y no podemos cambiar la mentalidad del mundo. Pero no le estoy predicando al mundo. Voltea a tu alrededor. Esta es la iglesia de Cristo Jesús. Y los que agarran la onda son los creyentes. Se supone. ¿Qué es lo que oró Jesús? Roger hace un ratito leía: Padre, oro para que sean uno. Y eso es entre latinos, pero ¿qué será con aquellos que se ven diferentes que nosotros? ¿Qué tanta apertura hay en nuestro corazón para ellos? ¿Qué tanta sinceridad, qué tanto respeto, qué tanto deseo de conocerlos, de escucharlos, de amarlos? Eso es algo que tenemos que considerar, porque Dios ha hecho algo excepcional aquí. De los dos, ha hecho un solo grupo. Y si estamos en este contexto en donde vivimos tan segregados, tenemos que considerar cómo la palabra del Señor aplica a nuestros corazones. Verás, la relación que tenemos con Jesús nos ha acercado los unos a los otros. Y todos, cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Habita en mí, habita en ti, habita en cada uno de nosotros. El versículo 17 dice: Él vino, este es Cristo Jesús, vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Todos y cada uno de nosotros. Así es de que te das cuenta. Esto significa que no hay ciudadanía de segunda clase en el cristianismo. No podemos cambiar lo que sucede en nuestros contextos políticos, en nuestros contextos sociales, en nuestros contextos de comunidad. Pero como creyentes tenemos que saber que cada uno de nosotros somos ciudadanos del reino, y en el reino del Señor no hay ciudadanía de segunda clase, porque todos tenemos el mismo acceso al Padre por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y mientras la familia de Dios crece más y más y más, se hace más y más y más diversa. Esa es la realidad. ¿Sabes? Nada es lo mismo después de la cruz. Primero que nada, nuestra identidad colectiva como pueblo del Señor está en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y segundo, nos pertenecemos los unos a los otros. Posicionalmente en Cristo somos una entidad con los demás creyentes. Esa es la realidad. En Cristo Jesús yo no estoy aquí solito. En Cristo Jesús cada creyente está posicionalmente en el mismo lugar que yo. Y en la práctica estamos batallando todos para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús.
No es que algunos lo tengan más figurado que otros. Todos estamos en la práctica luchando y deseando ser más como el Señor. Y el Señor está en esa practicalidad conmigo, animándome a crecer, animándome a avanzar, animándome a continuar. Pero déjame enseñarles algo. Jan, ¿puedes venir por favor? Posicionalmente, no estoy solo en Cristo. Acércate conmigo, hermano Jan. Posicionalmente no estoy solo. Este es mi hermano. Es mi familia. Y me entiende todo lo que digo, ¿verdad que sí, Jan? Prácticamente estamos acá, Jan. Y el Señor está con nosotros. Acércate conmigo y nos está animando a crecer en el Señor, a ser más como el Señor, a avanzar. Pero ¿sabes qué? Nos tenemos el uno al otro también. Y nos animamos el uno al otro. Agárrate, hermano, vamos para allá, no para allá, para allá, vamos para arriba. En el nombre del Señor, vamos avanzando. Gracias, Jan. Vamos a darle un aplauso por... Vamos avanzando juntos. Vamos creciendo juntos. Nos vamos animando juntos. Deja de agachar la cabeza cuando alguien que viene de aquellos venues te va pasando por un lado. Salúdalos, sonríeles, ámales, háblales en español, sácalos de onda. Porque somos uno. Y este mensaje no es exclusivo para el amphitheater. La próxima semana vamos a predicar algo muy parecido allá en el Worship Center. Porque este mensaje es para cada uno de nosotros. Es un mensaje que tiene 2000 años publicándose y promoviéndose. No es un mensaje nuevo. No es algo que tenemos que enfrentar como sociedad en los Estados Unidos de América. No, esto es algo que a través de las generaciones, a través de las edades, hemos estado lidiando con ello. Porque es muy fácil levantar muros. Pero realmente se requiere un mover del Espíritu de Dios para que se caigan, para que se destruyan. Porque la verdad es de que yo no te voy a persuadir a ti. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo ese poder. Por eso no vengo a hablar de mí, vengo a hablar en el nombre de Cristo Jesús y con la autoridad de la palabra del Señor. Y yo sé que el Espíritu de Dios puede hacer cambios en nuestros corazones. Algunos de ustedes aquí hablan perfecto inglés y vienen al servicio en español. Me hace pensar si habrá alguna barrera de hostilidad. Cada hispano debe de hablar español. A lo mejor tienes que tratar de ir al servicio a las 11. Y algunos de ustedes van a empezar a ser retados. ¿Sabes qué? ¿Por qué venimos a este servicio a las 11 y no vamos a aquellos servicios con nuestros hermanos allá también? ¿Por qué? ¿Por qué? Creamos nuestras propias barreras de hostilidad. Y Dios nos está hablando como iglesia a tiempo. Escondido no va a ser transformado si nos mantenemos segregados. Escondido va a ser transformado cuando la gente a su alrededor vea la multiforme sabiduría de Dios. Dice Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por medio de su Espíritu. La sabiduría de Dios, maravillosa. La sabiduría de Dios, genial. Él sabe que no hemos de alcanzar al mundo aislados y cada uno de nosotros por nuestra cuenta. Él sabe que el impacto se hace en unidad. Y ahora podemos ir a escondido en español y en inglés. Y en blanco y en café. ¿Qué tal?
Ahora hay posibilidad de ministrar a las personas con el poderoso evangelio de Cristo Jesús. Saben, las escrituras no solamente determinan cómo podemos estar bien con Dios. Las escrituras también nos enseñan a cómo estar bien con las otras personas. La segunda parte de Efesios trata acerca de eso. No solamente nos enseña que es necesario para nosotros reconciliarnos con Dios, sino que es necesario para nosotros reconciliarnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Para que podamos crecer en nuestra relación con Dios, necesitamos también crecer en nuestra relación con los demás creyentes. Particularmente en aquellas relaciones con creyentes que son distintos a nosotros, se ven diferentes a nosotros, que tienen otra etnia, que tienen otro trasfondo, que usan otro lenguaje. Necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos convenza que todos y cada uno de nosotros somos piedras, somos ladrillos, somos bloques, los cuales están siendo puestos para edificar un templo maravilloso y glorioso en donde la presencia del Señor habita. Y como decía hace un rato, un templo que cuanto más crece, más diverso se ve. Ahora, la verdad es de que no todos los creyentes en el mundo tienen la bendición de vivir en comunidades multiculturales. Tú eres bendecido. Yo soy bendecido. De verdad. No todos los creyentes en el mundo tienen la oportunidad de reflejar la gloria de Dios en unidad con creyentes distintos a nosotros. Nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Qué vas a hacer cuando hagamos eventos para toda la iglesia? ¿Qué vas a hacer cuando hagamos servicios unidos? ¿Qué vas a hacer cuando haya invitaciones para ir a servir todos como iglesia o a hacer algo de evangelismo todos como iglesia? ¿Qué vas a hacer? Algunos de ustedes se la pintean, dicen, no, ese domingo no es para mí, es para la playa. No podemos desaprovechar esas oportunidades. Valen muchísimo. Algunos de nosotros, yo no sé qué tanto ustedes, pero puedo pensar que algunos nos llena de alegría la idea de que en el cielo vamos a cantar, personas en diferentes idiomas y personas de todas las etnias en el mundo cantando y adorando al Señor. Y decimos, qué bonito va a ser allá en el cielo. Tú no tienes razón para esperar. Yo no tengo razón para esperar. Hay mucha gente distinta a mí en esta comunidad. Y hay miles de cristianos que son parte de mi misma iglesia, con los que puedo empezar a pedirle al Señor que me enseñe a amar. En Tijuana, yo no sabía de eso. Aquí, el Señor me está enseñando a amar a personas con las que yo antes jamás me veía teniendo una relación cercana. Pónganse de pie, por favor.